Cuenta la narrativa nuestra para allá en Hayei Sará que Abraham finalmente, luego de todas sus vicisitudes, sus viajes de un lugar a otro, finalmente fallece y su vida llega a su fin. Hay muchas cosas para decir respecto de la figura de Abraham, pero respecto del momento de su muerte, el texto nos recuerda y nos dice, para muchos de nosotros, en función de una noticia sorpresiva, el texto dice: feneció y murió Abraham en buena vejez, anciano y colmado, y se reunió con sus gentes. Lo sepultaron Itzhak e Ishmael, sus hijos, en la cueva de Machpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que estaba situado en el frente de Mambré. Lo primero que llama la atención es que cuando fallece Abraham, en función de la historia que él había tenido con sus hijos, especialmente con Ismael, llama la atención de que están los dos hijos enterrando a su padre. Uno puede decir, ¿qué tiene de extraño? En realidad es lo esperable. Sí, es lo esperable, pero la verdad es que muchas veces cuando se presentan circunstancias dificultosas, conflictivas en la vida de padres y hijos, no siempre la reconciliación o el estar presente en el momento en que uno tiene que despedir a este padre se produce. Acá está Itzhak. El vínculo con Itzhak no fue siempre muy bueno, ¿sí? Itzhak es el hijo que en determinado momento, por el llamado de Dios, Abraham estaba dispuesto a sacrificar, en función del mensaje que estaba dando con esa actitud, de lo cual se escribió tanto y tantísimos pensadores y filósofos a lo largo de los siglos han desarrollado sobre este tema, es que aparentemente para Abraham el cumplimiento con la voluntad de Dios estaba por encima de cualquier otra cosa. Recordamos que en ese texto, cada vez que Abraham avanzaba en el camino de llegar al lugar donde tenía que producirse la Akeidá, donde tenía que producirse el evento de sacrificar a su hijo, siempre el texto decía Vayal Hushne y Em Yahdav, y los dos caminaban juntos, y los dos caminaban juntos. 2 o 3 veces el texto lo menciona, hasta que al final, cuando se produce el tema de la Akeidá, no queda tan claro que los padre e hijo salieron juntos. Muchos cuando leen el texto y se dan cuenta que en el caso de los patriarcas, el único patriarca que no estaba en condición de conseguir su propia esposa fue Itzhak, como si hubiese quedado lastimado de alguna manera para poder seguir adelante luego de la experiencia terrible de la caída. Sin embargo, a pesar de eso, el vínculo con su padre se mantuvo. Y cuando su padre falleció, él seguramente tal vez tenía el dilema: este padre me quiso sacrificar. Sí, ok, era un mandato divino que felizmente no se concretó. Pero tal vez, ¿por qué no luchó por mí como luchó en contra de la voluntad de Dios con respecto a Sodoma y Gomorra? Y sin embargo, cuando tuvo que elegir, ¿acompaño a mi padre en este momento o doy lugar a mi odio, a mi enojo y me quedo en mi casa? Finalmente él podría decir también que su madre Sara falleció después de que se enteró de que había estado el padre viviendo la experiencia del eventual sacrificio de su hijo y tal vez no lo pudo resistir, como muchos midrashim lo cuentan. Pero él eligió estar al lado de él. Es mi padre finalmente. Se ocupó de que yo pueda tener una esposa y me ayudó y me acompañó. Sí, vivimos la experiencia donde yo casi muero, pero hubo otras cosas. Y ahí Itzhak tuvo que elegir, y eligió por el amor. Y estaba ahí presente para acompañar a su padre. Ni que hablar de Ismael, el otro hijo, que en definitiva cuando nace Itzhak, por presión de su mujer, él le tiene que decir a Ismael que se vaya con su madre biológica. Él podría decir, no voy a acompañar a un padre que me abandonó. Claro, está claro en el texto que Abraham no quería eso, que en definitiva Dios le dijo, yo me voy a ocupar de él, no te hagas problema, cumplí con lo que tu mujer te está diciendo. Pero Ismael podía haber dicho, mi padre tendría que haberse puesto por encima de Sara, su esposa, y haberme permitido estar cerca de él. Pero Ismael también tuvo que elegir, ¿qué hago? ¿Le doy lugar a mi rencor, a mi bronca, que tuve que estar alejado de mi padre? ¿O finalmente es mi padre? Y encuentro paz, amor y situación
de reencuentro en aquellos años que sí viví con él. Y también Ismael, que tampoco el texto muestra que había tenido ningún vínculo con su hermano, se hace presente y despide a su padre. A mí me parece que la unión de un padre que muere y sus hijos que lo acompañan, más allá de las dificultades, nos está diciendo, como dice la vieja canción, pero el amor es más fuerte. Tenemos que ser más fuertes. Frente a la desunión, a la separación y la distancia, hay que tratar de apoyar en la medida que se pueda, por el estar juntos, por el vínculo, por la continuidad, por sostener tu propia historia de tus años mozos, hasta tu crecimiento en los años que vendrán, para poder hablar a tus hijos y contarles de dónde venís y quiénes te criaron. Los hermanos estuvieron juntos en ese momento y acompañaron a su padre. Ojalá que, por lo menos en la mayoría de los casos, las situaciones de conflictos que tengamos que vivir no rompan con nuestros vínculos al punto en que no podamos sanearlos. Shabbat Shalom Umeborach para todos.